Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 de la sección 2 de fenómenos de transporte moleculares. En este caso vamos a explicar nuestro primer informe para la primera práctica, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Para la presentación vamos a tener 5 diferentes secciones, iniciando con la introducción, seguido el procedimiento, luego resultados, discusión de resultados y por último tendremos las conclusiones. Bueno, para entrar en materia, tendremos que primero tener claros algunos conceptos, entre los que encontramos mecánica molecular. Esta es parte del modelado molecular, mediante el cual se aplican términos de mecánica clásica para predecir mediante modelos computacionales el movimiento de las moléculas en condiciones específicas. Su uso principal es en el campo de la dinámica molecular. Otro de los conceptos que tendremos que tener claros es GROMACS. Este es un programa de alto rendimiento utilizado para la simulación de dinámica molecular de sistemas con cientos o millones de partículas. Este permite simular las ecuaciones de movimiento newtonianas, aparte de ser uno de los programas o de los paquetes de software más rápidos y populares que existen. Y para tener claro el objetivo de la práctica, pues lo definimos como evaluar el efecto que tiene la temperatura en la viscosidad del agua mediante una dinámica molecular. Para llevar a cabo el procedimiento en la práctica fue de vital importancia hacer uso de los comandos proporcionados por los profesores con el fin de llevar a cabo la mecánica molecular. A partir de esa dinámica, lo que se buscaba era cumplir el objetivo de encontrar el cálculo de las viscosidades y demás variables para el complejo, en este caso agua. Los comandos se pueden ver en la pantalla. Por otro lado, fue de vital importancia también tener en cuenta los comandos básicos en MoveXterm, como lo son cd, pwd, mkdir y demás comandos básicos. En los comandos suministrados se pudieron encontrar algunas condiciones de simulación, como lo son n para número de partículas, t para temperatura, entre otras. Estas condiciones lo que moldean son simulaciones microcanónicas, simulaciones isotérmicas, isobáricas y canónicas. Las etapas de la dinámica molecular y su implementación en MoveXterm se hizo a partir de los comandos utilizados y suministrados por los profesores. En la etapa de minimización se busca encontrar el mínimo de energía con el fin de poder predecir ciertas propiedades de un sistema, ya que en los puntos mínimos es donde se encuentra el óptimo de un sistema y es mucho más fácil poder encontrar propiedades de este. En la etapa de calentamiento se busca escalar la energía a una temperatura deseada, una temperatura a la cual se realizará la dinámica. En equilibración se busca llevar el sistema a un estado de equilibrio a partir de la configuración inicial. Y en producción es una etapa en la que se permite la evolución de la simulación, obteniendo trayectorias de los resultados con los cuales se pueda realizar un análisis. Cabe resaltar que son pasos secuenciales, es decir, si la equilibración es mucho mejor, se obtendrá un mejor rango de posibles variables y pues unos mejores resultados que analizar, una mejor producción. Cabe resaltar que los comandos proporcionados por los profesores tuvieron que ser modificados un poco, dado que teníamos que realizar todos los comandos para cada una de las temperaturas, por lo cual tuvimos que editarlos cambiando el valor de la temperatura pues al deseado. Los valores eran 303, 333 y 363 grados Kelvin. También, para recordar, estos resultados dados por los profesores son para la simulación de 4 nanómetros. En GROMACS. La simulación de dinámica molecular realizada nos arrojó datos de mediciones de distintas propiedades, las que están la energía cinética, la energía potencial y la viscosidad. Estas están en función de tiempo en unidades de picosegundos y fueron en las distintas etapas de calentamiento, equilibración y producción. Con base a estas mediciones, las cuales eran 100 muestras en la etapa de calentamiento y equilibración y 1000 muestras en la etapa de producción, decimos hallar un promedio para cada etapa y para cada temperatura para poder entender de mejor manera los cambios que se presentan a medida que variamos la temperatura. Aquí tenemos los resultados promediados de la energía cinética. Podemos ver que tiene un comportamiento de que a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética en cada etapa. A continuación podemos ver la gráfica de energía cinética versus temperatura. Y podemos ver que en la etapa de equilibración, en la etapa de producción,
se sobreponen los datos, se sobrepone la gráfica, porque son muy similares entre sí, a diferencia de la etapa de calentamiento que ya tiene datos de energía cinética más diferentes. En cuanto a la energía potencial, aquí podemos ver que el valor absoluto de la energía potencial va disminuyendo a medida que aumentamos la temperatura. Y podemos ver en la gráfica energía potencial contra la temperatura que vuelve a pasar lo de que en los valores de la etapa de equilibración y la etapa de producción se sobreponen, porque son similares, a diferencia de los de la etapa de calentamiento. Y con respecto a los resultados de la viscosidad, podemos observar que a medida que aumentamos la temperatura, esta va disminuyendo, lo que también lo podemos ver en la gráfica de viscosidad contra temperatura. A partir de lo anterior, se puede reconocer un comportamiento de decrecimiento de la viscosidad conforme se realiza un incremento en la temperatura. El fenómeno anterior ocurre porque, a nivel molecular, las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno son esenciales entre las moléculas de agua, lo que hace que se pueda dar esta fase líquida debido a la atracción. Cuando se aumenta la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta, lo que hace que sean más propensas al movimiento y, en consecuencia, que sea más fácil de mover, o que la sustancia tenga mayor facilidad de fluir, lo que se traduce en un decrecimiento de la viscosidad. Ahora bien, realizando un análisis de las gráficas de energía expuestas, es posible identificar cómo en la etapa de calentamiento, debido a que hay un incremento de temperatura hasta las condiciones establecidas, la energía cinética aumenta, por eso la función es creciente. Para la etapa de equilibración se muestra un incremento de la energía respecto a la etapa de calentamiento. Sin embargo, respecto a la etapa siguiente, que es la de producción, no hay ningún cambio. Los valores de energía se mantienen constantes. El mismo comportamiento se presenta para la gráfica de energía potencial, pero con cambios menos pronunciados entre los valores de energía de cada etapa. Cabe resaltar que, por las interacciones descritas anteriormente, entre las moléculas de agua, la energía potencial se puede aproximar como la suma de la energía por enlaces y la de no enlaces. Finalmente, dado que el comportamiento de crecimiento de la energía cinética respecto al incremento de la temperatura se mantiene para las distintas etapas de la simulación, sin existir un cambio entre las etapas de equilibrio y producción para una temperatura determinada, se confirma que la viscosidad debe presentar un decrecimiento conforme se aumenta la temperatura. Para concluir, gracias al uso de la herramienta GRAMACS, se pudo predecir el comportamiento de las moléculas cuando se aumentaba la temperatura. De esta manera concluimos que la viscosidad disminuye a medida que se aumenta la temperatura. Esto se debe a que a nivel molecular, cuando se aumenta la energía cinética, se aumenta la velocidad de las moléculas y con esto el fluido puede desplazarse, fluir, moverse con mayor facilidad, que esto se traduce en la disminución de la viscosidad. Adicionalmente, la energía cinética está relacionada con la velocidad de las moléculas y la temperatura, y la energía potencial está relacionada con la interacción de las moléculas. La energía potencial y la interacción de las moléculas son inversamente proporcionales, es decir, que al haber un aumento en la interacción de las moléculas, se disminuye la energía potencial. Y la energía cinética, con la velocidad de las moléculas y la temperatura, son directamente proporcionales. Es decir, que al aumento de la velocidad de las moléculas se aumenta la energía cinética. Y esto se explica también pues, con la conservación de la energía. Muchas gracias.